Perfecto. Muy bien, entonces hoy nos toca hablar acerca de lo que es el procesamiento de datos, nuestra cuarta y última unidad de lo que corresponde precisamente a la asignatura Introducción a la Investigación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a recordar un poquito lo que viene a ser en este caso la fuente de información para poder recabar, para poder precisamente elaborar una investigación científica. Vamos a analizar las principales técnicas que nos van a permitir recolectar datos. Vamos a analizar y tomar en cuenta lo que sería precisamente lo que es el presupuesto y el fonograma, que son indispensables precisamente cuando nosotros estamos elaborando nuestro perfil de tesis o nuestro perfil de una investigación científica. Y por supuesto, ya eso sería lo que incluiría lo que es el procesamiento, análisis y las conclusiones que debe tener una investigación científica. En este sentido, una vez que nosotros hemos concluido con esta unidad, nuestros educandos, nuestros estudiantes tienen que tener las habilidades para poder ordenar, tabular, sistematizar los datos que hemos obtenido dentro del proceso de una investigación y ayudados precisamente del software estadístico, podamos precisamente hacer un análisis del mismo para su posterior interpretación de los resultados. Entonces, básicamente ese sería nuestro elemento de competencia a alcanzar en esta presente unidad. Bien, vamos a hablar precisamente acerca de lo que sería las fuentes de información. Recordemos un poquito lo que ya hemos dicho respecto a las fuentes de información. Cuando nosotros hablamos precisamente de nuestro marco metodológico, hablamos de que existen dos grandes fuentes de información, las primarias y las secundarias. Las primarias están relacionadas precisamente con la información que nosotros como investigadores podemos llegar a detectar, que nosotros podemos precisamente generar, por ejemplo, a través de una encuesta, a través de una entrevista, es decir, datos obtenidos de manera concreta a través del proceso de investigación. Las fuentes secundarias son precisamente aquella información que nosotros podemos recolectar gracias a investigaciones desarrolladas con anterioridad. Por ejemplo, datos acerca de la población, del tamaño de una población de un municipio o de una organización. Datos acerca del censo, por ejemplo, que puede ser obtenido, que puede ser generado por el Instituto Nacional de Estadística o información que ha sido publicada por el Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto? O por el Instituto Boliviano de Comercio Internacional, del Comercio Exterior, por ejemplo, por el ICSE. Si nuestra información que está siendo precisamente publicada o generada cumple con este requisito, entonces es una fuente secundaria. Para recordar, para recordar un poquito y que podamos precisamente tomarlo en cuenta, esto varía cuando nosotros hablamos de nuestro marco metodológico. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a decir, perdón, vamos a hacer esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro marco metodológico, entonces vamos a decir que estas serían las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Cuando nosotros hablamos de nuestro marco teórico, acá varía un poco, como quien dice, en cuanto a las características mismas de qué sería fuente primaria y fuente secundaria. Nuestra fuente primaria es la información que se encuentra en libros, en artículos científicos, en la cual esta información se va a encontrar en forma extensa, es decir, completa. Las fuentes secundarias serán aquellas como, por ejemplo,
la que nosotros podamos extraer de Google, de revistas y que van a ser encontradas de forma resumida. Entonces, como quien dice, para no equivocarnos, que también existe precisamente lo que nosotros podríamos llamar las fuentes primarias y las fuentes secundarias, pero que este va a variar completamente en que si nosotros hablamos de un marco metodológico o hablamos del marco teórico. En el marco teórico nosotros vamos a decir que existen fuentes primarias y fuentes secundarias, entre las cuales la principal diferencia es que nosotros debemos de recurrir a fuentes primarias. Estas fuentes primarias serán aquella información que nosotros vamos a encontrar de forma extensa, de forma prácticamente detallada, como por ejemplo la información que nosotros vamos a encontrar en los diferentes libros, tesis, artículos de revistas, en revistas científicas, ¿no es cierto? Las fuentes secundarias, pues aquellas que se va a encontrar de forma resumida en libros de revistas, perdón, de revistas, hay revistas de revistas, es decir, hay compendios prácticamente, como por ejemplo las revistas que puede publicar el diario El Deber, por ejemplo, los domingos, donde de forma resumida, prácticamente en muy pocas hojas, presenta información de repente un poquito actualizada en cuanto al tema de la moda, en cuanto al tema de la cocina, en cuanto al tema de la medicina, es decir, hay un mix. Cuando se presenta la información resumida, entonces vamos a decir que esta es en este caso una fuente secundaria. Ahora, cuando nosotros hablamos del marco metodológico, las fuentes primarias son aquellas que precisamente nos van a permitir, nos van a permitir poder levantar información estadística de primera mano. Por ejemplo, a través de las encuestas, a través de las entrevistas, y las fuentes secundarias serán aquellas precisamente que estarán presentadas o estarán precisamente desarrolladas por otras instituciones, por otras organizaciones, como por ejemplo material que pueda ser presentado a través de el boletín del Banco Mercantil Santa Cruz o un boletín que haya sacado el Banco del Estado, el banco precisamente, o una institución como es la Cámara Agropecuaria del Oriente, respecto a los datos estadísticos sobre la producción de maíz, por ejemplo, que ahora justamente en la actualidad se habla muchísimo precisamente de un déficit y que se requiere precisamente el importar este valioso material para la producción de aves, por ejemplo, para la producción de pollos. Entonces, esa sería una fuente secundaria cuando nosotros hablamos de datos dentro de lo que viene a ser en este caso el marco metodológico. Las técnicas que se utilizan para esta tarea pues están precisamente relacionadas con la encuesta, la entrevista, la observación y el uso, por supuesto, de lo que viene a ser en este caso el Internet. La encuesta es una herramienta muy valiosa que nos va a permitir recabar información de manera muy práctica, muy rápida, muy sencilla y a un muy bajo costo de nuestro público objetivo y que nos va a garantizar precisamente que la información que nosotros estemos extrayendo a través de esta técnica sea lo más parecido, como quien dice, a la vida real. También tenemos la entrevista, que esta se puede desarrollar de manera muy concreta, de forma personal, telefónica, por correo e internet. Algo interesante que cuando nosotros hablamos de estos instrumentos o estos tipos de entrevistas, prácticamente hoy, como ustedes ya saben, que la tecnología ha avanzado, hoy tenemos las encuestas también prácticamente, podríamos llegar a decir, con las mismas características, con las mismas similitudes respecto precisamente a este aspecto. Es decir, nosotros vamos a llegar a tener encuestas que se hacen a través del correo electrónico, a través de redes sociales, a través de llamadas telefónicas, incluso nos pueden mandar a nuestro WhatsApp un formulario Google, por ejemplo, donde uno en cuestión de segundos o minutos prácticamente puede responder a una encuesta que tiene exactamente la misma validez.
tiene exactamente la misma validez. Y finalmente tendríamos la técnica de la observación, que puede ser personal, que puede ser directa y que nos va, o que puede ser incluso a través de medios electrónicos, que nos van a garantizar el poder recolectar la información de primera mano. Dentro de esto, nosotros vamos a llegar a decir precisamente que tenemos las principales técnicas que se utilizan, los instrumentos y los registros necesarios para poder levantar la información primaria dentro de lo que viene a ser una investigación científica. De tal forma que si, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar o vamos a llegar a requerir de una encuesta como una técnica de recolección de información, ustedes saben muy bien que debe existir, por ejemplo, el cuestionario de una boleta censal. Debe haber precisamente una escala de Likert, que es la que más se utiliza, que nos va a garantizar precisamente el obtener información valorando ciertos elementos. Por ejemplo, yo le puedo preguntar qué le ha parecido el proceso de enseñanza-aprendizaje y le puedo dar varias opciones. Dentro de la primera opción puede ser uno, poco productivo, por ejemplo. Dos, excelente información. Tres, eh, pues de repente alta satisfacción por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuatro, puede ser excelente transmisión o algo por el estilo, pues ya uno lo va ponderando como quien dice, dependiendo de las características de su trabajo. Y ahí aplicamos, por supuesto, lo que viene a ser la escala de Likert como herramienta precisamente para poder recolectar la información de manera mucho más sencilla y mucho más fácil. ¿Qué se requiere como registro para poder levantar una encuesta? Se requiere, por supuesto, lo que sería el papel lápiz, que no es otra cosa que simplemente la boleta censal, o en el caso que sea conveniente, estaríamos hablando precisamente de que estaríamos utilizando nosotros, eh, por ejemplo, un Google Formulario, un Forms, de tal forma que a través de los diferentes medios tecnológicos nosotros podemos levantar la información de primera mano. Y algo interesante que en cuanto al tema de las encuestas, que creo que no está precisamente en esta presentación, pero que se las voy a transmitir, están los tipos de preguntas que se pueden hacer. Y nosotros vamos a tener, en este caso, preguntas. Existen diversas formas. Una de ellas son las famosas preguntas abiertas. ¿Cómo se desarrollan las preguntas abiertas? Pues cuando yo le hago la consulta al encuestado y le voy a decir, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con el desarrollo de las clases semipresenciales? Y por supuesto, dejo libre para que el estudiante pueda responder según su criterio, según su conocimiento, según su corazonada, como ustedes quieran. Es decir, dejo al libre albedrío para que estas personas pues, puedan responder lo que consideren pertinente. Preguntas cerradas son cuando yo le voy a preguntar al estudiante cuál es su apreciación. Vamos a ver, a ver. ¿Está de acuerdo con el sistema de evaluación? Y le voy a dar opción A, sí, opción B, no.
Esa es, en este caso, una pregunta cerrada. También vamos a tener los famosos formularios mixtos, en los cuales yo puedo preguntar con el desarrollo de las como técnica para la integración de la opción A, sí, justifique su respuesta. Ok, aquí tendríamos nosotros una tercera forma de poder elaborar, en este caso, las preguntas. Entonces, como ustedes pueden ver, más allá precisamente de lo que sería eh, el poder utilizar estas herramientas, es importantísimo que nosotros podamos precisamente eh, tener muy en cuenta que podemos precisamente utilizar estas herramientas para poder hacer una muy buena boleta censal que es 100% permitido de, como quien dice, utilizar, ya sean preguntas abiertas, cerradas o mixtas. 100% permitido. ¿De qué va a depender? Pues muchísimo de las características del proceso de levantamiento de información, de nuestra tesis que vamos a levantar, pues va a depender muchísimo e incluso hasta de la propia experiencia que tengamos nosotros dentro de lo que viene a ser en este caso el manejo eh, de la información estadística y todo lo que vayamos precisamente a trabajar. Entonces, tenemos tres grandes, cuando hablamos de encuestas e incluso cuando nosotros hablamos precisamente de lo que sería las entrevistas, es indispensable que nosotros recurramos a las entrevistas, pero previo a eso nosotros podamos precisamente ya tener estructuradas cuáles van a ser las preguntas, cuál va a ser la boleta censal, cuál va a ser en este caso los formularios, los cuales nosotros precisamente vamos a emplear. Entonces es importantísimo que lo tomemos muy en cuenta esto y que lo podamos utilizar como una herramienta muy, muy indispensable. Entonces, ya cuando hablamos precisamente de lo que sería nuestro perfil el perfil de tesis que precisamente vamos a desarrollar, podemos por supuesto el poder desarrollar este tipo de información que nos va a garantizar precisamente el hecho de que podamos establecer cronológicamente las actividades que nos permitan alcanzar los objetivos que nosotros nos estamos proponiendo. De tal forma que nos va a garantizar precisamente el hecho de que estas actividades se desarrollen de forma cabal. Entonces, ¿qué se recomienda para poder elaborar un cronograma? Pues vamos a recomendar utilizar precisamente el diagrama de Gantt o las gráficas de Gantt y podemos utilizar Microsoft Project o podemos utilizar simplemente Excel. Yo les recomiendo que no se compliquen la vida, como quien dice, a través de Microsoft Office, perdón, a través del Microsoft Project, porque definitivamente es un poquito más complejo y se requiere un poquito más de conocimiento y manejo de estas herramientas. En cambio, el Excel, si uno lo sabe manejar de una forma adecuada y pertinente, puede hacer, como quien dice, maravillas y podemos sacar resultados finales muy similares, muy parecidos a lo que nosotros estamos mostrando precisamente en esta gráfica 1, que es precisamente lo que estamos mostrando aquí en esta segunda gráfica. Esto se hace a través de Excel y se lo puede precisamente programar
eh, para poder mostrar las diferentes actividades que vamos a desarrollar. Y por supuesto, vamos a hacerlo en un orden cronológico, o sea, es decir, prácticamente se convierte en una herramienta muy valiosa al momento de graficar, al momento precisamente de poder elaborar nuestras figuras y por supuesto también nuestras tablas. Entonces, se los recomiendo que podamos utilizar precisamente el Excel, que le podamos sacar el mayor uso posible a este fin, con este objetivo que debe ser muy claro. Si de repente ustedes no saben manejar, en este caso, el Excel de una forma a un a un nivel intermedio, pues esto es muy fácil. Esto no hay, como que dice, misterio. Debemos de recurrir a YouTube y yo estoy seguro que si ustedes colocan diagrama de Gantt a través de Excel o en Excel, van a encontrar no solamente 5, 10 o 20 o 30 o más videos que te explican cómo tenés o cómo vas a hacer precisamente un diagrama de Gantt utilizando el Excel y te explican paso a paso el desarrollo precisamente de estas gráficas. Entonces es muy sencillo, es muy fácil el poder precisamente diseñar y utilizar gráficas de Gantt utilizando Microsoft Excel. El tema del presupuesto, cuando nosotros elaboramos lo que sería nuestro proyecto, es también muy sencillo porque debe incluir la información suficiente y adecuada precisamente para poder trabajar con este objetivo. En este sentido, en la elaboración de nuestro presupuesto tenemos que tomar en cuenta los ingresos y a partir de estos ingresos, cómo en teoría van a ser utilizados precisamente para poder eh, elaborar el presupuesto. Debe haber, por supuesto, un balance entre los ingresos y los egresos y debe haber un detalle relativamente es una estimación, ¿no es cierto? Es una estimación que nos va a garantizar el establecimiento precisamente de esta condición. Entonces, cuando nosotros elaboramos un presupuesto, no es otra cosa que, fíjense, que estaríamos utilizando en esta imagen que nuestro presupuesto incluye de manera muy concreta, muy sencilla, la proyección en cuanto a los ingresos necesarios para poder, precisamente, para poder elaborar nuestro, nuestra tesis de grado. Es decir, cuánto de recurso nos permitiría precisamente la ejecución de nuestra tesis de grado. Cuánto necesitamos para que nuestra tesis, nuestro proyecto se convierta, como dice, en realidad, se pueda ejecutar. Ya no incluyen los gastos que puedan estar de repente relacionados con la impresión del documento, ¿no es cierto? Es decir, cuánto me puede llegar a costar a imprimir, a poder desarrollar o a presentar mi proyecto o mi perfil. Incluye los gastos necesarios que yo voy a emplear para que mi proyecto, mi tesis de grado se convierta en tal para que se pueda ejecutar. Entonces eso es importantísimo que lo tomemos muy en cuenta. ¿Y por qué lo digo esto? Porque han habido oportunidades en las cuales, por ejemplo, muchos de los estudiantes dicen, pues para hacer mi perfil o para ejecutar mi perfil necesitamos sin 3 horas de internet. Eh, He visto esto por 3 bolivianos la hora, igual a 9. 50 hojas de impresión por 0,50 igual a 25 bolivianos. En muchos casos he visto mucho de esto, por eso se los digo, ¿ya? También he visto empastado el documento por 3 ejemplares que debo de presentar igual 75 bolivianos. Entonces, eh, esto no se debe hacer. Total del trabajo pues la suma, como quien dice, de los 9, 25 son 34, son 104. Total 104 bolivianos. Esto no se debe de hacer porque no es cuánto yo necesite para poder imprimir o para poder
sacar o presentar mi proyecto o mi perfil de tesis, sino es cuánto de recursos necesito o serán necesarios para que mi proyecto, mi perfil se convierta en tesis de grado. Entonces, eso para tomarlo muy en cuenta. Cuando nosotros hablamos, ya una vez que hemos ejecutado, una vez que tenemos las encuestas, una vez que ya la información la tenemos, el siguiente paso es procesar la información. Para procesar la información es importante que tengamos precisamente muy en cuenta el hecho de que debemos de agrupar los datos, debemos de estructurar los mismos para poder precisamente definir nuestras variables, definir precisamente los datos que van a ser necesarios. Y hoy, por supuesto que este trabajo de procesamiento de información y análisis estadístico es cada vez más sencillo. Antes o hasta hace unos años atrás, esto era una tarea titánica, era casi imposible de poder desarrollar en una sola semana. Hoy, por suerte, existen software estadísticos que te facilitan la vida, como que dicen esto. Lo más cuantioso en cuanto al tema de la demora es la estructuración de los datos, es la agrupación de los mismos, es la definición de lo que viene a ser en este caso nuestras variables y el meter a un software estadístico dato por dato, encuesta por encuesta, pregunta por pregunta, todos los resultados de la información que hemos generado a través de la encuesta o a través de la entrevista debe ser precisamente introducida a un software estadístico. A partir de ahí, el siguiente paso, una vez que nosotros tenemos precisamente y hemos metido toda la información a un software, por ejemplo, el SPSS, que es un software estadístico para poder levantar información de primera mano, que te facilita, por supuesto, muchísimo esto. El siguiente paso es simplemente definir qué tipo de estadística vamos a requerir. Esto va a depender muchísimo de los objetivos que nosotros tengamos, va a depender en este caso también de las variables que hemos utilizado, que hemos definido y que van a estar en lo que viene a ser la operacionalización de lo que vienen a ser las variables de nuestra hipótesis y a partir de ahí pues nosotros podemos llegar a determinar lo que viene a ser en este caso la estadística descriptiva, la estadística inferencial, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Estadística descriptiva, que vamos a determinar la media, la moda, la mediana, pero también podemos sacar medidas de dispersión como es la varianza o la variación estándar. Vuelvo a insistir de qué va a depender de esto, pues de los objetivos de nuestra investigación. Y este tipo de software estadístico nos facilita la vida porque una vez que nosotros hemos introducido los datos y tenemos prácticamente ya toda la información en el software, es simplemente decirle, vamos a analizar estadística descriptiva y automáticamente nos sale ya en el SPS, por ejemplo, nos dice qué quiere determinar, la media, la moda y la mediana, por ejemplo. Le damos a aceptar e incluso nos dice quiere graficar o que quiere de repente algún otro tipo de análisis y si no necesitamos, entonces simplemente le damos a aceptar y en cuestión de segundos, lo que antes se tardaba precisamente días y días en trabajar esta información, hoy prácticamente en cuestión de minutos podés tener la información necesaria para poder estructurar y para poder elaborar tu tesis de grado. Esto es importantísimo, el sacarle, como dice, el mayor provecho precisamente posible a las herramientas tecnológicas, a los software que existen hoy en día, porque te garantizan la fiabilidad del documento, te garantizan precisamente que los resultados que vos vas a obtener cumplen con los estándares de calidad necesarios. A partir de ahí, y los gráficos que te pueda precisamente salir, lo único que tenés que hacer ya como investigador es seguir, en este caso, el método cuantitativo. Si estás haciendo un método cuantitativo, es decir, una investigación cuantitativa, pues vas a precisamente hacer un análisis deductivo. Si vas a utilizar, si estás haciendo una investigación cualitativa, entonces será un método de interpretación inductiva, que también ya hemos ido analizando precisamente estos elementos. ¿Cuáles son las fases
que se necesitan para poder precisamente desarrollar el proceso de interpretación, análisis e interpretación de los datos. Primero, vamos a seleccionar un programa, un software estadístico. Eso es importantísimo. Vuelvo a insistir, yo utilizo bastante el SPSS para este tipo de análisis porque es muy sencillo. Quien maneja el Excel prácticamente va a estar como quien dice y lo maneja muy bien, entonces pues no necesita ni siquiera pasar un curso adicional porque tiene un ambiente muy pero muy similar a lo que viene a ser en este caso el Excel, el SPSS, y se puede llegar incluso hasta confundir, pero evidentemente tiene muchas más herramientas desde el punto de vista precisamente del análisis estadístico diferencial. En este sentido, por supuesto que existen mucho más software que cada quien puede elegir en función a sus características, en función a qué es lo que busca precisamente como investigación. La tercera fase es explorar los datos, es precisamente hacer un análisis, identificar cuáles son nuestras variables y empezar a introducir precisamente estos datos en el sistema, en el software estadístico para poder precisamente ya a partir de ahí, una vez que nosotros tengamos precisamente tengamos los resultados, del poder mirar precisamente los resultados que nosotros hemos desarrollado. Obtener, preparar los gráficos y hacer un proceso de interpretación de los gráficos, tablas, cuadros, etcétera. Por ejemplo, nosotros podemos sacar, lo podemos decir nosotros al software que vamos a desarrollar un histograma, podemos utilizar, hay cientos de gráficos que nos brinda precisamente estos software estadísticos, incluso gráficos que de repente en algún momento nosotros habíamos visto que, que eran muy similar, muy complicados el poder precisamente llegar, como quien dice, a este trabajo. Entonces, eh, se lo puede utilizar, se puede emplear precisamente estas herramientas. Y acá hayamos dicho, supongamos que uno de los resultados que nosotros tenemos o que hemos encontrado es precisamente este gráfico que yo lo estoy mostrando, que muestra precisamente cómo el crecimiento económico puede ir afectando y degradando el medio ambiente. De tal forma que este gráfico nos muestra precisamente cómo el ingreso per cápita de un determinado país impacta sobre el medio ambiente o sobre la degradación ambiental. ¿Cómo hacemos una interpretación de este resultado, de esta gráfica que nosotros estamos encontrando? Si es un enfoque cuantitativo, entonces aplicamos un método deductivo. ¿Qué vamos a hacer? Pues prácticamente vamos a llegar a sustentar lo que nos está mostrando en la información que nosotros hemos logrado citar en nuestra referencia bibliográfica o nuestro marco teórico. A partir de ahí, nosotros mostramos precisamente y explicamos cuáles son los principales resultados que nos puede generar una curva de Kuznets. Y ya una vez que hemos hecho esta interpretación desde el punto de vista sustentado en la información, la referencia bibliográfica que nosotros estamos encontrando, el siguiente párrafo, si lo quieren decir así, sería ya una interpretación personal o particular de lo que nosotros estamos precisamente encontrando y que nosotros estamos mostrando en la gráfica o en la figura que hemos identificado como tal. De tal forma que partimos de lo general, es decir, sustentados en la información general que va a estar en nuestro marco teórico para luego hacer una interpretación particular. Cuando ya elaboramos una monografía o una tesis de grado, después de pasar por todo lo que viene a ser el proceso de interpretación y análisis de los resultados, nos quedan dos grandes elementos: las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones, como dice su nombre, deben precisamente demostrar los principales hallazgos que nosotros hemos encontrado durante el desarrollo de nuestra investigación, de tal forma precisamente que estos nos permitan contrastar los objetivos que nosotros nos hemos propuesto. Este sentido es que las conclusiones
deben estar relacionadas con el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. Debe existir coherencia entre estas y debe existir relación entre estas variables, entre estos puntos. Las conclusiones normalmente pueden ser entre una, dos, tres, cuatro páginas, dependiendo si es una tesis, si es una monografía. En el caso de una monografía, creo que en este caso, pues estaríamos hablando de una página a dos páginas, creo que más que suficiente. Si hablamos de una tesis de grado, podemos llegar a las tres o cuatro páginas. Va a depender muchísimo, como quien dice, de la extensión de nuestra investigación, de sus características, de los hallazgos que nosotros hubiésemos encontrado. Y ahora, ¿por qué decimos que está íntimamente relacionada con lo que sería precisamente la investigación? Es decir, a través de lo que los objetivos, porque prácticamente si nosotros tuviéramos, supongamos que tenemos cuatro objetivos específicos, entonces debiéramos prácticamente de tener cuatro conclusiones o cuatro párrafos. Cada conclusión, la conclusión una tendría que estar directamente relacionada con nuestro objetivo específico número uno. La conclusión dos para el objetivo específico número dos. La tres para el objetivo específico número tres. De tal forma que deba existir precisamente una coherencia en nuestra investigación. En este sentido, precisamente se debe demostrar los principales hallazgos, pero que estos estén directamente relacionadas con nuestros objetivos. Ahora, cuando nosotros hablamos de recomendaciones en una investigación, en la monografía, por si acaso, la recomendación no aparece, no es un punto que se toma en cuenta en una monografía, sí se toma en cuenta en una tesina o en un trabajo final de grado, y las recomendaciones ya estaríamos hablando de algo mucho más concreto. ¿Qué tendríamos que recomendar prácticamente? Primero, la viabilidad del documento de la tesis de grado, es decir, llegar a decir que al poder contrastar y al llegar a decir que la hipótesis que nosotros habíamos precisamente generado ha sido evidente y se ha podido contrastar, entonces nosotros podemos recomendar la aplicación precisamente de las técnicas, de las herramientas que se han utilizado para poder alcanzar los objetivos previstos. Entonces vamos a recomendar esto debido a la eficacia y eficiencia y el impacto que está generando. Lo explicamos de esa manera. Una segunda recomendación puede estar precisamente el hecho de poder, por ejemplo, el poder seguir estudiando la temática abordada, pero que en una siguiente investigación se pueda tomar como variables otros elementos que de repente en nuestra investigación no fue tomada en cuenta. Ya, por ejemplo, si nosotros vamos a decir que nuestra investigación estaba relacionada de manera muy concreta con el tema de la deserción estudiantil y tomamos en cuenta aspectos, por ejemplo, aspectos netamente académicos, y que en teoría eso nos resultó y nos generó, como que dice, muy buenos contrastes, buenos resultados. Podemos recomendar que en una siguiente oportunidad, cuando se habla de deserción estudiantil, toquemos el aspecto netamente económico. ¿De qué forma? Precisamente la parte económica puede afectar a la deserción estudiantil dentro de una organización, de una carrera o una facultad. De tal forma que podamos precisamente tener estos datos. Ahora, cuando nosotros hablamos de una investigación que es cualitativa, hay cuatro fases precisamente para poder hacer todo el proceso de interpretación. El primero tiene que ver con el análisis del contenido. ¿Qué implica el análisis de contenido? El poder precisamente analizar, el poder contar con los datos, porque igual se debe de generar a través de grupos focales, a través de ciertas herramientas, ciertas técnicas que nos permitan recolectar la información. Podemos entrevistar a expertos en una determinada temática, de tal forma que esa información que ha sido recolectada a través de la entrevista a este experto pueda, por supuesto, ser sistematizada, pueda ser analizada, e incluso existe un software estadístico para lo que viene a ser en este caso, o un software que hace un análisis precisamente de la información
en ambiente cualitativo. La segunda etapa tiene que ver con la comparación constante de las diferentes variables que están siendo analizadas para poder precisamente evaluar los resultados. Luego vamos precisamente a hacer un análisis de los mismos. No porque no sea cuantitativa significa que no sometamos a un análisis precisamente utilizando el software. Vuelvo a insistir, existen software estadísticos o software que son exclusivos para investigaciones cualitativas. Finalmente, vamos a presentar los resultados prácticamente de la misma forma. La diferencia es que cuando nosotros presentemos una figura o una tabla que podamos, donde sinteticemos precisamente la información generada, vamos a hacer un análisis inductivo. ¿Qué implica un análisis inductivo? Pues prácticamente que vamos a partir de lo particular hacia lo general. Es decir, primero hacemos una explicación del resultado de la gráfica que estamos mostrando, de la tabla que estamos mostrando, para luego sustentar los resultados encontrados en la información, en lo que viene a ser en la referencia bibliográfica que nosotros estamos compartiendo. De tal forma que ya sea en un modelo cuantitativo o un modelo cuantitativo o cualitativo, tengamos, por supuesto, un proceso de contrastación en el cual nuestras conclusiones de igual manera tienen que responder a nuestros objetivos y al planteamiento del problema. Es decir, de eso, como quien dice, no hay cómo escaparse. La diferencia está en que en una investigación cualitativa no necesariamente necesitamos, como quien dice, levantar 200, 300 encuestas para poder entender que los datos tengan un nivel de factibilidad del 95% y solamente un 5% de error. Las técnicas para poder recolectar información varían completamente, pero en ningún momento significa precisamente que se puedan precisamente utilizar o dejar de utilizar programas o software, como por ejemplo el Atlas T, que en algún momento también yo lo he podido utilizar para poder recolectar la vivencia y hacer un proceso de interpretación de los resultados obtenidos durante el levantamiento de información. Esta información, estos software nos va a garantizar precisamente que podamos utilizar y generar información, resultados que sean altamente pertinentes y que nos garanticen que los mismos puedan llegar a hacer una correcta interpretación de los datos, llegar a una correcta conclusión y por supuesto darle, como quien dice, esa garantía al investigador que estamos sacando un producto final que es altamente valioso y que, por supuesto, se convierta en un verdadero aporte hacia la ciencia. En este sentido, pues prácticamente con esto estaríamos llegando a lo que sería el final de nuestro contenido programático. Los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales y por supuesto entramos, como que dice, a ronda de consultas y preguntas respecto a lo que hemos visto el día de hoy.